Buenas tardes. En nombre de Lucía Alonso Espinosa, directora general del Museo Amparo, de la Fundación Amparo, y del mío les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos inaugurando la exposición José Dávila, Pensar como una montaña, proyecto realizado de manera específica para el museo. La muestra, curada por Amanda de la Garza, nos permite una mirada a la obra de José, partiendo de la materia, de la piedra como elemento simbólico, constructivo e incluso como vestigio, aludiendo a la historia del arte a través de citas y estableciendo un diálogo que nos permite cuestionarnos la relación que sostenemos con los objetos. Nos sentimos muy afortunados de presentar que es el último proyecto de este año. Ha sido un tema que comentábamos, empezamos hace 2 años y medio, más o menos, a trabajar en la exposición, entonces obviamente es una gran satisfacción poder ya verla concretada y en salas. Quiero agradecer a José, a Amanda, por la dedicación para poder llevar esto a cabo, a la Galería OMR también, que formaron parte importante del equipo del grupo de trabajo, y ahí, como siempre, a los equipos de trabajo del taller de José en Guadalajara y a los del Museo Amparo, que como siempre han trabajado arduamente para poder presentar un proyecto de la más alta calidad. Entonces, pues bienvenidos y los dejo con Amanda y con José para la plática. Gracias. Ahora sí. Perfecto. Okay. No, pues estamos muy contentos. Evidentemente hoy es el día por el que hemos estado trabajando todo este tiempo y nuevamente también agradecer al Museo Amparo por la invitación a desarrollar este proyecto, evidentemente a José por la confianza y bueno, el trabajo que hemos desarrollado conjuntamente, a la gente de su estudio, a Jaime González, que me asistió en este proyecto, y también a la Galería OMR y al equipo del museo, con quien ya he trabajado muchas veces y a quien le tengo un enorme cariño. Pues sí, digo, igualmente yo me quiero sumar a los agradecimientos, porque fue un proceso que fluyó muy bien con la gente del museo, que hizo un gran trabajo, y también agradecerte, Amanda, y bueno, y también agradecerle a todos los presentes por venir a la plática. Y bueno, queríamos comenzar un poco esta charla platicando de cómo surgió esta colaboración. Evidentemente fue a partir de una invitación por parte del Museo Amparo a que José y yo colaboráramos para llevar a cabo este proyecto. Siempre lo pensamos como un proyecto específico para el Amparo, es decir, donde se produjera obra nueva, que dialogara y construyéramos conjuntamente una narrativa en torno a la obra de José, más que pensarla en términos de una exposición de media carrera o una exposición, digamos, de revisión de momentos específicos de tu trabajo. Entonces, sí, no, creo que eso fue muy importante porque, pues efectivamente, no era la idea, digamos, curatorialmente de hacer una selección de obras existentes de media carrera y desarrollar el proyecto aquí, sino que más bien lo que fue interesante es que se generó un proceso de diálogo, ¿no? entre Amanda, la curadora, y yo, donde a mí me ayudó, por ejemplo, a empezar a identificar ciertos procesos que suceden en mi estudio, que son parte de los procesos con los que trabajo, digamos, comúnmente o diariamente, pero para empezar a identificar ciertos temas que podían empezar a construir la idea de la exposición, ¿no? Entonces fue como una especie de clavado en profundidad a los procesos del estudio y que por sí solos empezaran a manifestar ideas, ¿no? O las ideas que a la vez los hacen ser. Y empezar a identificar ciertos materiales, no nada más los procesos, o ciertas plataformas en las que se estaban trabajando, ¿no? Y eso nos ayudó con el tiempo a ir empezando a generar entonces ya la narrativa, el discurso de la exposición y eventualmente pues la selección de las obras que como comentaba Amanda, pues sí se hicieron específicamente para el proyecto, pero que se desprenden de un trabajo que sí
vengo realizando ya desde hace años. Sí, ya como comentaba José, desde que comenzamos a trabajar, uno de los primeros procesos fue identificar a partir, digamos, de obra previa y también lo que otras personas habían escrito sobre tu trabajo, ¿no? Y de las conversaciones que tuvimos, cuáles eran esos procesos de trabajo que de alguna manera se han desarrollado a lo largo de tu trabajo, ¿no? O sea, estas relaciones entre los materiales, el equilibrio, la suspensión, la implicación de la fuerza de gravedad como una materia de orden inmaterial, ¿no? Un componente, un elemento de orden inmaterial que de alguna manera va estableciendo los principios también de construcción de las obras, de ensamblaje. Y en ese sentido, lo hemos comentado en otros momentos esta semana, algo que nos parecía muy importante era enfatizar el aspecto o la importancia del trabajo escultórico en tu trabajo. Sí, o sea, yo suelo llevar paralelamente varias líneas de trabajo en mi estudio que abordan distintos temas. Y entonces fue importante poder de pronto amalgamar y hacer un grupo con algunas de ellas, ¿no? Pero al mismo tiempo también a raíz de unas visitas en las que también fue Ramiro a mi estudio en Guadalajara, se pudo ver también que esas ideas no nada más se desarrollaban específicamente en el trabajo escultórico, sino que incluso también por ahí de pronto se asomaban en el trabajo pictórico de lienzo, en el que no había mostrado en un museo en México, ¿no? De hecho, a mí me costaba trabajo a veces empatarlo y fue muy refrescante con una mirada externa, de pronto poder que arrojaba luz hacia que independientemente del medio escultórico o pictórico, bidimensional y tridimensional, pues había puntos de encuentros muy claros, ¿no? Que de hecho están en la exposición. Efectivamente, pues es la primera vez que expongo pintura en un museo en México. Sí, y creo que esa es una de las decisiones que tomamos de manera muy inicial, ¿no? Incorporar este aspecto pictórico, pero no como un proceso o un trabajo separado del resto de tu obra, sino en donde estaban apareciendo de alguna manera también estas reflexiones, también en donde la obra pictórica adquiere una cierta tridimensionalidad, ¿no? En donde hay esta reflexión sobre los elementos primarios, digamos, de la geometría, el cuadrado, el triángulo, ¿no? Y esta especie de relaciones entre el adentro y el afuera de la obra pictórica. Sí, como que en la exposición encontrarán que efectivamente que hay muchos diálogos de elementos aparentemente opuestos, pero pues que a la vez también son complementarios, ¿no? O sea, se puede encontrar, por ejemplo, elementos como el vidrio, o como el metal, o como el cemento, el concreto, que pues son referencias muy claras a los materiales y a los elementos constructivos internacionales que se encuentran de misma forma en China, en Australia, en Francia, en México, en donde sea. Inclusive tienen especificaciones técnicas iguales, ¿no? Los peraltes de las vigas, los grosores del vidrio, etcétera. Y luego, en contrapartida, pues hay elementos que se pueden entender más bien como primitivos, digo, muy claramente la piedra, donde no hay una sola igual en el mundo y donde de alguna manera más bien es la referencia pues a la construcción, pero del mundo primitivo, ¿no? Y a lo largo de la exposición pues están estos diálogos aparentemente opuestos, pero complementarios, y que están de alguna manera filtrados a través de la idea como del paisaje también, ¿no? O sea, hay una cierta idea de paisaje, pero también de paisaje más bien metafísico, de paisaje psicológico, de paisaje geométrico, que de alguna manera se va asomando a través de la exposición en distintas piezas. Sí, y creo que en ese sentido, algo que desde el inicio para mí era muy importante desarrollar en la exposición tenía que ver con estos procesos de investigación material, ¿no? Es decir, como a lo largo de tu carrera, y queríamos que eso también se reflejara en la exposición,
había, digamos, una indagación sobre las cualidades de la materia, cómo esa materia construye también de alguna manera metáfora, representación, pensamiento, a partir pues, de los contenidos simbólicos. Y creo que de ahí surgió, por eso tenemos una presentación no de obras, sino de algunas referencias visuales de distinto tipo, ¿no? En donde aparece precisamente la roca como esta especie de condensación de un elemento primigenio, tanto a nivel constructivo, como ya comentaba Ramiro al inicio, esta idea de vestigio, y también como esta dimensión o esta diferenciación entre lo humano y lo no humano, ¿no? Y cómo interactúan estos dos elementos, es decir, cómo a una piedra le podemos atribuir aspectos de orden simbólico, sagrado, fundacional, civilizatorio, pero al mismo tiempo la piedra o la roca es aquello que establece una especie de distancia frente a lo que es lo vivo o lo humano, ¿no? Sí, no, eso es fundamental, ¿no? O sea, la piedra que tiene una fuerza y un poder de atracción, pues universal, milenario, ¿no? Desde que el hombre es hombre, pues ha estado atraído a la piedra, incluso por las cualidades que la piedra le puede dar, de ser desde un arma hasta un elemento de construcción, pero también un elemento de veneración, también un elemento de expresión artística, de expresión mística, etcétera, etcétera, donde a lo largo de toda la historia siempre ha estado presente, ¿no? En la historia del arte, pues sin duda alguna, pero finalmente en la historia de todas las civilizaciones hay piedras sagradas, hay piedras que marcan un hito, hay piedras que son una referencia espacial, geográfica. Entonces, como que de pronto fue encontrar un tema que estaba ya presente en mi trabajo, en el estudio físicamente, con la recolección de piedras, con amalgamar y guardar piedras, pero que a la vez pues era un tema muy vasto a explorar. Entonces ahí nos dio pues como un punto de partida para empezar a acotar las ideas de la exposición y generar la narrativa, ¿no? Que de hecho el título se desprende de unos ensayos de Aldo Leopold, que era un naturalista, ecólogo americano, que escribió varios ensayos sobre que podrían ser como la base de la ética de la ecología hoy en día, que dice pensar como una montaña, ¿no? Porque la montaña siempre estuvo ahí antes del hombre y va a estar ahí después del hombre, ¿no? Es como es el origen y es el final. Y de alguna manera la montaña pues es la madre de la piedra también, ¿no? O sea, entonces al estar hablando de origen y de historia, pues se relacionaba también con una parte de mi trabajo en la cual, al ser un artista autodidacta y haber investigado de arte de manera personal y no académica, pues me encuentro a veces con la necesidad de hacer ciertos comentarios a ciertas obras de la historia del arte que me sirven de indicios o de puntos de partida, ¿no? Y ahí también encontrarán en la exposición algunas casi como si fueran morusas de pan que te van llevando por un camino que vas encontrando que tienen como relaciones a ciertas obras o referencias de otras obras en la historia del arte. Sí, y creo que también, digamos, abundando sobre el título de la exposición, que a los dos nos gustaba mucho esta idea de pensar como una montaña, porque también partía, digamos, de estas otras referencias, más en un nivel teórico de reflexión, de estas teorías orientadas a los objetos, ¿no? Es decir, pensar cómo los objetos establecen mediaciones en las relaciones humanas, la posibilidad de una agencia de los objetos, o de no una subjetividad, pero sí una agencia que permite establecer ciertas mediaciones. Entonces, desde mi perspectiva, también en las obras, en las esculturas que están en la exposición y en la obra de José, de alguna manera pues hay algunos contenidos que están planteados a través también de los títulos, que creo que eso es algo interesante
que nos puedas platicar, José, sobre algunos de los títulos que elegiste para las obras de la exposición, y al mismo tiempo abren también esta posibilidad de una metáfora y de la dimensión de la experiencia, ¿no? Que ese es otro punto de partida muy, muy importante, es decir, la dimensión fenomenológica de la experiencia frente a los materiales y a las relaciones que están ocurriendo entre ellos. Ese era un punto importante también en referencia al título, justamente, ¿no? La parte de la fenomenología, ¿no? La parte de la experiencia directa con las cualidades matéricas de la obra, pero que, digamos, a diferencia del minimalismo, no es una referencia de grado cero, sino siempre entendiendo el material como un vehículo que está cargado de contenido y de ciertos valores, a veces valores sentimentales, valores históricos, valores de muy distintos tipos, que entonces el material tiene esa presencia que te genera una experiencia en el contacto con la obra, pero que también es un trampolín, ¿no? Y entonces los títulos de alguna manera son ciertas pistas para intentar de alguna manera también a veces arrojar la mirada hacia ciertos lugares que de alguna manera expliquen la obra desde donde yo la vi, sin querer necesariamente mediar la estructura de entendimiento de la obra, ¿no? Pero entonces básicamente los títulos juegan en ese diálogo, como de aventar algunas pistas hacia dónde van esas obras. Y otro aspecto que pues creo que sería interesante compartir con el público es que muchas veces las interpretaciones sobre tu trabajo partían mucho, digamos, de un análisis casi lingüístico, ¿no? Conceptual, es decir, a partir de ciertas construcciones lógicas, ¿no? Y de, digamos, también evidentemente de los procesos de trabajo y de estos juegos específicos como la progresión o el equilibrio, la suspensión, ¿no? O la noción también de aporía, que forma parte de tu trabajo. Pero a mí había una dimensión por las conversaciones que tuvimos que me parecía interesante, que era esta dimensión literaria, ¿no? En términos de imágenes posibles, no tanto a la forma o la manera de una narración, sino de ciertas imágenes mentales que producía la obra. Una evocación también, de ¿no? una evocación. Y también, pues, uno de los títulos de la exposición, precisamente, por ejemplo, parte de un poema de Fernando Pessoa, ¿no? Exactamente, el que es en nosotros que existe el paisaje, ¿no? Sí. El paisaje es en nosotros que se vuelve el paisaje. Me gusta esa idea como de evocar y de entender que efectivamente pues mi obra no es conceptual para nada, ¿no? No tiene una narrativa conceptual con una especie de historia que entonces te hace entender a la obra, sino que la obra más bien está presente físicamente a través de sus cualidades formales, físicas, matéricas, y por tanto entonces te genera evocaciones, ideas que están atrás, sentimientos, experiencias. Ese es como el punto de partida, que se me hizo refrescante entenderlo así, ¿no? No que no existan ideas que te ayudan a tener una práctica que te ayuda a generar, ¿no? Como a delimitar. En el momento en el que tienes límites bien establecidos, entonces ya las manifestaciones pues son infinitas, ¿no? Y puedes entonces estar desarrollando obras a partir de esos límites que planteas. Sí, o incluso, por ejemplo, esta noción del haiku como esta imagen instantánea, ¿no? Pero que logra de alguna manera sintetizar y condensar, digamos, otro tipo de imágenes, sobre todo en términos de la contemplación, en ese caso de la naturaleza. Yo creo que otro aspecto que también es interesante es la idea de esta contraposición entre fragmento y paisaje. Tú ya lo elaborabas hace un momento en términos de la idea de montaña y por otro lado la idea de la piedra, ¿no? Como la piedra es al mismo tiempo también la posibilidad de paisaje, ¿no? Y entonces en cierta medida muchas de las obras están construidas a partir de elementos fragmentarios o residuales, por ejemplo, placas de mármol que no están completas, ¿no?
y cómo esos conjuntos o ese, digamos, armazón o amalgamiento de las obras va construyendo esta dimensión de unidad y de autonomía en cierta medida. Sí, donde ahí la composición, el aparejo, el acomodo, el cómo se relacionan las piezas entre sí, como en un haiku, finalmente, es lo que entonces desarrolla el contenido, ¿no? El mensaje de la obra, porque finalmente si se desbarata este aparejo, los elementos por sí solos son simplemente una pieza de mármol, simplemente una piedra, simplemente un vidrio. El cómo se relacionan entre sí, cómo trabajan entre ellos, cómo se acomodan, la distancia, el aparejo, la forma que marcan en el piso o la forma que marcan especialmente, es entonces de alguna manera donde está la obra, digamos, ¿no? Y los elementos en fragmento construyen entonces el paisaje o la obra, justamente. Y otro aspecto que lo hemos conversado en varias ocasiones tiene que ver con cómo pensamos también la exposición en términos de secuencia, evidentemente, pero cómo las obras también estaban reflexionando con el espacio de exhibición, ¿no? O interactuando más bien, o respondiendo a las restricciones o condiciones específicas de las salas, ¿no? Salas muy largas, con diferentes alturas, con vigas de madera, ¿no? Digamos, estas determinaciones del espacio que de alguna manera estaban acotando o, digamos, interactuando con la obra. Claro, sin querer caer en el cliché de que toda limitación es una oportunidad, pero efectivamente las limitaciones propias de la proporción de los espacios aquí en el museo, más que entenderlas como una limitación, digamos, por ejemplo, a lo mejor al ser muy estrechas o muy largas, más bien fue dialogar con esas cualidades para desarrollar obras que pudieran, de hecho, digamos, servirse de esas cualidades, ¿no? Y entonces, efectivamente, tomamos muy en cuenta el espacio del museo para la elección de la obra, el desarrollo de la obra y pues luego obviamente la posición de la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en unas salas que son efectivamente muy estrechas y muy largas, pues se pensó también generar obras que tuvieran una idea lineal, una idea que de alguna manera explotara esas medidas y esas proporciones. Entonces, el espacio, pues ahí también acaba siendo ya parte de la exposición, ¿no? No es nada más el contenedor, sino que de alguna manera es un agente que también explota las cualidades de la obra misma, ¿no? Sí, y que en estas posibilidades que también ofrecía el espacio, digamos, les estamos contando algo que todavía no han visto, pero ahora, bueno, cuando concluya la charla podrán verlo, que al menos la intención que tuvimos en la colocación de las piezas en ciertos espacios, en espacios muy amplios, es decir, no sobresaturar los espacios, tenía también la perspectiva o la intención de generar una especie de atmósfera más que una narración en torno a, digamos, una cierta secuencia de obras y en términos discursivos, ¿no? Sino más bien generar estos tonos y estos espacios de concentración también para destacar estas cualidades que están presentes en las esculturas y al mismo tiempo poder producir este espacio para que el espectador pueda entrar en la obra y pueda relacionarse de distintas maneras con ella. Sí, claro, para que finalmente el recorrido de la exposición sea muy experiencial, ¿no? Y por lo mismo creo que también trabajamos la iluminación de una manera que fuera neutral, pareja y continua, para que entonces en ese sentido la iluminación no fuera algo añadido a puntualizar circunstancias, sino a dejar más bien un aspecto neutral, ¿no? Y que cada obra pues, se fuera manifestando por sí sola. Y hay otro aspecto que conversamos, digamos, no específicamente con relación a la exposición, que creo que sería interesante que pudieras compartirnos, tiene que ver con cómo, de qué manera es distinto para ti trabajar
comisiones para obra de espacio público o de sitio específico y este tipo de obra, digamos como que tiene otras características, otra forma de construirse. Sí, bueno, la de espacio público pues ya evidentemente tiene unas circunstancias muy peculiares porque pues nadie la cuida, entonces es como, o sea, la obra de espacio público es como una planta que tiene que sacar espinas, ¿no? Se tiene que cuidar porque es de alguna manera sobreutilizada y al mismo tiempo pues también es la belleza de la obra de espacio público, donde también hay gente que no la espera y que se la encuentra y que pues gestiona muy distintas relaciones improvisadas con la obra. Pero está siempre esta situación de que hay que como que pues tiene estas limitaciones propias, ¿no? Y las de sitio específico pues es siempre la relación con resaltar las cualidades del sitio donde está, donde entonces moviendo la obra a otro lugar, la obra ya carece de las cualidades que tendría justo en ese espacio. Y aquí entonces había que hacer más bien un híbrido de alguna manera entre hacer caso a la especificidad de las salas, de la iluminación, de los elementos que están en el espacio, como es las vigas de madera, el techo, el piso, pero que la obra tuviera un cierto grado de autonomía y que fuera una obra que autónomamente se haya desarrollado en los procesos naturales del estudio. O sea, una parte interesante fue cómo estos procesos, yo suelo en el estudio mantener pues una serie de objetos que voy recopilando a través de mucho tiempo, llámese piedras, llámese vidrios de distintos tamaños, pues vigas de metal, inclusive cosas que sobran que estaba utilizando para otra escultura y que luego quedaron. Entonces es como este ecosistema que está siempre ahí y que a partir de ciertas ideas generadoras y bosquejos, luego intento hacer las composiciones con los materiales a escala real, de prueba y error, quita y pon, mueve, balancea, y luego salen pues improvisaciones en el momento donde la misma escultura tienen necesidades ya físicas, ya de balance, con la fuerza de gravedad, entonces hay que echar mano de algo que está ahí. Entonces a veces la recopilación de objetos y materiales para que de alguna manera vivan en el taller es casi tan importante como la parte misma de la composición o el aparejo de ellos, ¿no? Sí, precisamente creo que si bien no hay en la exposición, no están los bocetos, es decir, fotografías de proceso, como muchas veces vemos una manera de aproximarse a la noción de proceso, de trabajo y de la importancia que tiene el estudio o el trabajo de estudio en tu obra. En este caso, más bien formó parte de la reflexión de las obras y de la exposición, ¿no? Es decir, de qué manera el estudio incide de una manera muy importante o el trabajo de estudio es parte integral de tu obra. Sí, ¿no? Como que me parece que de alguna manera, evidentemente, pues cada artista empieza a generar como sus propias reglas y su propio universo dentro de su estudio, ¿no? Por eso efectivamente no hay estudio igual, ni hay manera de trabajar igual entre un artista u otro, porque empieza pues a construir a partir de las reglas que genera sobre cómo crear. Y ya desde ahí entonces hay una plataforma que sin duda incide en los resultados, ¿no? Entonces es muy importante el cómo organizas, qué acopio de materiales haces y luego por eso cuáles te interesan, cómo los utilizas, cómo los mueves, qué estrategias tienes para trabajar o de pronto profundizar o investigar y soltar. Entonces, me parece una parte fundamental. O sea, creo que no se puede entender la obra sin entender, no digo el proceso como tal, sino las reglas del proceso, ¿no? Creo que, digamos, una de las cualidades de tu trabajo es que es al mismo tiempo una obra metódica, es decir, constante, con ciertos principios
que has establecido a lo largo de tu trayectoria, pero al mismo tiempo tiene este componente del azar, ¿no? Que está no nada más en términos de cómo ensamblas estos diferentes materiales o cómo profundizas sobre ellos, por las imágenes instantáneas, digamos, que pueden construirse a partir de los diferentes elementos, sino también este otro aspecto que ayer te preguntaban en la conferencia de prensa, en donde había mucha curiosidad por pues entender de dónde venían los materiales, de qué canteras o las piedras, ¿no? De dónde. Entonces eso de alguna manera es también interesante en la medida en que hay una especie de relación con lugares o con determinados contextos, pero es una relación que no, es decir, que no ampara, por decirlo así, la obra, o que no establece un velo sobre la obra en donde es definitoria en términos de la experiencia del espectador, saber de dónde provienen los materiales, pero que sin embargo forma parte de la obra, es decir, esto que es exterior a la noción, digamos, de obra artística o su autonomía, pero que de alguna manera sí forma parte, digamos, importante, lo que platicabas ayer, estas caminatas en diferentes zonas de Jalisco, en donde te encuentras estos materiales. Sí, o de hecho cuando te encuentras una piedra en el campo, pues una cosa es que te la encuentres y otra cosa es que realmente te la puedas llevar. Entonces también hay que calibrar que haya algún acceso cercano, ya sea de coche, de camino, cómo la vas a cargar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una cosa es poderte de pronto pues también subir a una montaña y encontrarte a lo mejor cosas increíbles, pero pues bueno, de eso a poderlas llevar al estudio, ahí hay un trecho muy grande, ¿no? O luego, por ejemplo, el encontrar pedacera de mármol en una tienda, bueno, no es tienda, pero en un taller, ¿no? De una marmolería, donde luego entonces la pedacera, pues no te la regalan, pero pues obviamente te la venden ya muy barata, porque es la pedacera con la que ya no pueden hacer nada. Y luego entonces pues ahí entra el trabajo, digamos, del artista, donde todavía puede hacer algo con eso, y puede generar un discurso con eso. Y incluso una obra que ya verán en la exposición, que es un aparejo de número de pedacera de mármol, es casi como una obra que se generó por sí sola en el estudio, casi como cuando sale una planta así en la esquina de la pared que no sabes cómo salió en un patio, porque finalmente al estar recopilando estas pedaceras y cortando y doblándolas para otras esculturas, pero teniéndolas ahí pues ordenadas por sí sola, ese orden empezó a generar una escultura en sí misma. Claro que hubo pues ciertas determinaciones y decisiones que tomar para poder realmente consolidarla como obra, pero de alguna manera es como si la obra hubiera nacido por sí sola en el estudio. Y esa parte me interesa mucho, como el estudio como si fuese un laboratorio o como si fuese un vivero, de pronto pues a veces escapa por ahí una semilla y sale algo que no planeabas, o sea, empiezan a pasar cosas más allá también del control que se desprenden de una manera de trabajar, ¿no? Y hay una, digamos, una pieza que tal vez valga la pena hablar un poco más de ella, que es la pieza de los pedestales, con las diferentes rocas y el valor, sí, porque creo que sí. también esta pieza pues tiene que ver con esto que hablábamos sobre la noción del lugar y cómo responder digamos, a Sí, ciertas determinaciones de un espacio. Esa obra es pivotal en la exposición, porque toma en cuenta el hecho de que el Museo Amparo tenga una colección de arte prehispánico. Y de alguna manera el arte prehispánico en general suele tener un display de esta manera museográfico, ¿no? Generalmente se ponen pues estas esculturas de mediano formato que son predominantemente siempre hechas en piedra sobre estos como pedestales, ¿no? A lo largo de una sala. Entonces, sabiendo pues del hecho de que el museo tenía esta colección, tiene esta colección y el tema que estaba planteado en la exposición, quise desarrollar esta obra en la cual es una serie de pedestales hechos en cemento, en concreto, donde hay toda una serie de piedras que he ido recopilando en cierto tiempo, que están arriba de
de los volúmenes de cemento. Y entonces de alguna manera quiero poner como el apunte sobre cómo estas piedras son esculturas ya en sí mismas, por sus mismas cualidades matéricas y formales. Es como la escultura antes de la escultura, ¿no? Y en conexión con la base, con el pedestal, como parte de la escultura también, porque el concreto pues, es la piedra que el hombre ha hecho, ¿no? Es la piedra del hombre, es el concreto. Entonces ahí hay un diálogo entre la escultura más primigenia, la piedra por sí sola, pero con unas intervenciones para dejar en claro, digamos, pues el diálogo también con el trabajo humano, ¿no? Y bueno, hay por ahí un elemento más que no es ni piedra ni concreto, que de alguna manera es un guiño, una referencia a la historia del arte, a una pieza que tiene que ver con la fuerza de gravedad, ¿no? Una pieza, creo que es de finales de los 60, principios de los 70, de Kunz, de 3 balones de básquetbol que aparentemente desafían la fuerza de gravedad, que están como flotando. Y entonces de alguna manera aparece un balón de básquetbol arriba de uno de estos pedestales, que puede parecer algo muy raro en el contexto, o un poco burlón o chistoso, que también está bien que tenga un poco de sentido del humor, pero que a la vez pues la esfera es una forma platónica por excelencia, se puede decir lo que toda piedra quisiera hacer, si hay, digo hablando platónicamente, y que también deja de manifiesto que tampoco es un display de materiales geológicos, ¿no? O sea, es una instalación escultórica. Bueno, ahora justo estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Del estudio y de algunos materiales del estudio. Bueno, pues no sé si tú quieras agregar algo más, José, o pasamos con el público, por si tienen preguntas o comentarios. Yo creo que podemos pasar a las preguntas, ¿eh? Sí, pues muy buenas tardes. Primero que nada, una felicitación por su brillante exposición, tanto de Amanda como de José. Yo nada más, un poco la duda, es que me llama mucho la atención el título de la exposición, Pensar como una montaña. Mi primera pregunta sería, ¿es pasar del pensamiento abstracto al pensamiento simbólico como una manera de encriptar el pensamiento, poniendo como ejemplo que debajo de una montaña regularmente que encontraremos una pirámide, si no es que en todos los casos o en unos casos y en otros casos no, y ¿cuál sería su opinión acerca de las piedras que están colocadas como alineadas geométricamente en Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Que es definitivamente, hay algo que no hace el hombre y como bien decías, o sea, hay algo que existió antes del hombre y que después de que desapareciera la raza humana va a permanecer ahí. Eso sería precisamente es una experiencia literaria también de alguna manera, ¿no? Gracias. Sí, o sea, justamente es una inspiración, una lección, un todo, ¿no? Coincido con, por ejemplo, Stonehenge o los menhires arreglados linealmente en Karnak, o sí, en Francia, como de hecho siempre me ha llamado la atención como el simple hecho de acomodar de cierta forma unos grandes monolitos de piedra, ya ahí había toda una intención humana que hablaba de todo un discurso, ¿no? Y esas son simplemente piedras, pero el hecho de alinearlas, solamente con eso, pues ya se genera una obra universal, ¿no? Que de hecho habla montones de miles de cosas. Entonces, esa inquietud y ese asombro, de alguna manera, pues, o sea, trato de trabajar con él en el sentido de cómo simplemente al acomodar de cierta manera, por el simple acomodo, hay una composición que ya genera un discurso, independientemente de las cualidades de la materia, ¿no? Y pensar como una montaña también me gusta, por ejemplo, digo, siempre me ha gustado muchísimo una canción de Cuco Sánchez que dice, grítenme piedras del campo, háblenme montes y valles, ¿no? Porque es como una canción
tradicional, pero pues que habla de fenomenología, ¿no? Y de cómo el ranchero que va caminando en el campo tiene un momento de, pues casi una epifanía, un momento profundo, poético, en contacto con la naturaleza, ¿no? Y entonces le da a objetos que pensamos distantes a nosotros como parte de nuestra vida. Sí, yo creo que también la frase pensar como una montaña tiene que ver con la posibilidad de pensar en un tiempo que no es humano, ¿no? Que es un tiempo geológico, primigenio, etcétera, en donde las montañas pues tienen cambios y en el tiempo, pero son cambios en una dimensión muy lenta y que nos trasciende, digamos, en términos, o sea, que no está inscrito en la historia, sino más allá de la historia, ¿no? Pensando la historia como lo humano, pues, ¿no? O la historia de la civilización. Y por otro lado también aparecía ya en algunas referencias pues la imagen de Sísifo, ¿no? Que es una de las imágenes pues más potentes y evocativas que hay en la cultura occidental, o por ejemplo también aparecían algunas imágenes del Museo de Viena, ¿no? De geología, en donde también me acordaba precisamente cómo aparece en el Museo de Geología en la película de La Jetée, en donde aparecen estas imágenes de las piedras como una manera de hablar del pasado y del futuro, o digamos hay como un sinnúmero de referencias que nos pueden de alguna manera hacer llegar a este pensamiento, o más bien pensar como montaña es capaz de detonar pues muchísimas referencias históricas, mitológicas, visuales, incluso en relación a Stonehenge. No sé si vieron en los periódicos cómo los que hacían las protestas en Hong Kong hicieron pequeños Stonehenge a partir de pedacerías como una manera de bloquear los caminos de la policía, ¿no? Entonces, de estas imágenes que vuelven de manera recurrente en la historia y y que al mismo tiempo pues producen, digamos, esta sensación de un más allá de lo humano, ¿no? De algo que nos excede. Tengo curiosidad sobre el aspecto técnico de la exposición, es decir, esta muestra tiene esa particularidad de tener piezas pues pesadas que seguramente la hace distinta respecto a otras exposiciones en las que no implicaría el movimiento de piezas en un solo momento, sino que fueron varios. No sé si nos pueden platicar un poquito sobre eso, por un lado, y otro, pues también el discurso que estaría implicado en mover estas piedras de distintos escenarios y llevarlos a un espacio museográfico limitado como este. Bueno, efectivamente tuvimos que trabajar en un diálogo cercano y continuo con el museo sobre, por ejemplo, las especificaciones técnicas de lo que aguanta de peso, por ejemplo, las galerías donde está la obra. Realmente no hay ningún elemento tan pesado, me atrevo a decir, o sea, no son piedras de toneladas, digamos, pero de todas maneras efectivamente había que tener en cuenta pues los límites estructurales que tiene un edificio histórico de este tipo, ¿no? Afortunadamente pues el museo está muy bien adecuado para poder introducir en las salas elementos de este tipo. O sea, afortunadamente no fue como intentar meter unas piedras o unas vigas o ciertas cosas de pronto a través de unas escaleras. O sea, la infraestructura del museo es muy adecuada para poder instalar, para poder bajar las cosas de un camión, etcétera. Entonces eso facilitó muchísimo, como en tu pregunta así técnicamente, poder instalar obra escultórica en salas que no están a nivel de tierra o que no son enormes, ¿no? Creo que afortunadamente la infraestructura es muy adecuada. Sí, sobre la otra pregunta que hacías de las implicaciones o cómo cambian, pues evidentemente hay un cambio de sentido, ¿no? De aquella piedra que está en el contexto de un paisaje o de un lugar en específico y que forma parte, digamos, de ese ecosistema y después es introducida
de manera muy distinta digamos, en un espacio cerrado. Entonces, sí, pues hay un cambio de signo, pero no es, desde mi perspectiva, no sería un cambio absoluto. Es decir, hay algo como si tal vez es demasiado poética la imagen, pero hay algo que la piedra recuerda, ¿no? Del lugar en donde estuvo, o al menos así es como yo lo interpreto. Me llama mucho la atención, José, cuando te declaras directamente autodidacta y constantemente haces guiños a la historia del arte o mencionas que te interesa mucho la historia del arte. Mostraste el ejemplo de Jeff Koons. Digo, hay muchos artistas que trabajan con una materialidad próxima, ¿no? Giuseppe Pennone con la madera y con las rocas, ¿no? Luis Bourgeat con el tejido, ¿no? Pero me interesa si pudieras justamente hablar, porque hay, digamos, dentro del arte contemporáneo, artistas que aborrecen la tradición y aborrecen la historia del arte, que es también uno de los modos de surgimiento de la historia del arte, y hay quienes están constantemente dialogando con artistas, con procesos, en este caso con la materialidad, que es un componente fundamental, no solo de la escultura, ¿no? Digo, sino de la pintura también. Claro, hay pintores profundamente matéricos, desde Rembrandt hasta pintores actuales. Entonces, ¿cómo enriqueces también en tu diálogo la historia del arte, ¿no? Eso me gustaría si pudieras hablar un poco más. Sí, claro. O sea, podría, digamos, empezar diciendo que de alguna manera no creo que el arte sea un concurso de originalidad, ¿no? O sea, creo que más bien, de alguna manera, tomando en cuenta todo lo que se ha desarrollado a través de siglos, en todo caso a lo que puedes aspirar es a añadir una piedrita más, un escalón más, bueno, a la continuación de la historia del arte. Pero es imposible, o inclusive es muy ingenuo, querer pensar que siglos de trabajo artístico no van a influenciar de alguna u otra manera lo que haces, ¿no? Sería imposible, ¿no? O sea, incluso también me gusta esa frase de Isaac Newton de que estamos parados en los hombros de gigantes que no supieron patentar sus descubrimientos, ¿no? Que finalmente lo que quería decir es que incluso todo lo que él hizo pues estaba cimentado en estudios que había hecho otra gente atrás. Entonces, en ese sentido no me inquieta para nada utilizar elementos, materiales, formas y hasta procedimientos que han utilizado otros artistas, porque finalmente lo importante sí es tener una voz propia, una intención propia y tratar de desarrollar un trabajo personal, pero me parece imposible hacerlo desde la nada. Entonces ahí sí yo me inscribiría más en el segundo grupo que decías, de los que sí le gusta la relación que hay con la historia del arte, inclusive con otros artistas también vivos, que también están trabajando, porque hay muchas ideas que están en el aire, hay una cantidad de elementos también limitados, y todo tiene que ver el cómo lo trabajas, tus propios procesos. Entonces es más así como lo entiendo, ¿no? Y efectivamente siempre como que me ha interesado, o sea, soy artista y al mismo tiempo pues, también me encanta el arte como espectador. Me gusta ver arte que otros han hecho, no nada más el mío, obviamente. Entonces, en ese sentido me interesa mucho poder comprar libros de arte, verlos, estudiarlos, y luego de pronto sacarme también grandes sorpresas donde descubres cosas que efectivamente ya se habían hecho, otras que lo habían hecho más profundamente, y entonces pues son lecciones todo el tiempo al estar viendo eso, ¿no? O sea, con toda la obra, por ejemplo, pues también de todo el arte povera, que lo veo pues muy ligado a mi trabajo, pero no me inquieta. La verdad creo que es parte del trabajo mismo de un artista, saber aceptar que viene de una continuidad. Hola, ¿qué tal? Mencionaste sobre un ensayista norteamericano que tú decías que sería como una ética de lo que hoy conocemos como la ética de la ecología. Sí. Y quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo llegaste a este autor y si en este autor tú encontrarías una especie de origen para lo que después germinaría en esta obra?
Sí, bueno, en realidad no es que yo sea, digamos, como ecologista o que mi obra esté basada en el respeto a la tierra, ¿no? O sea, la tengo, ¿no? Como persona, en una ética personal, evidentemente, pero no es como que mi obra esté basada en esa plataforma, digamos, ecologista. Sin embargo, más bien llegué a él a través de un libro que habla sobre la historia de la piedra, el de Stone de Jeffrey Joe Cohen. Y ese libro me llevó a este autor, y más que nada, o sea, lo digo más que por la parte, porque él es un ambientalista que de hecho era un cazador, y al matar a un lobo, llegó como por el lobo, y el lobo estaba moribundo, y dice que, o sea, cuenta una experiencia que como que el lobo lo volteó a ver, y al ver los ojos del lobo él se dio cuenta que había algo ahí más de lo que él pensaba, y desde ahí como que esa experiencia le movió, y empezó justamente más bien a escribir cómo poder el hombre relacionarse con las especies en el mundo. Es muy interesante o sea, leerlo, pero no es que efectivamente yo sea en ese sentido como que mi trabajo sea ecologista, pero pues cualquier, o sea, libro interesante siempre es bueno, y más que nada pues traía a colación la parte fenomenológica en relación con la piedra, y con la naturaleza, con lo no construido, con el paisaje. Bueno, pues creo que ya Ah, estamos. Ay, perdón. Bueno, hacemos esa la última La para última pasarnos pregunta a ver la para allá. exposición. Muy buena tarde, público. Muy buenas tardes, artistas. Esto es fabuloso precisamente porque veo que trabajar con la piedra es muy complejo, estar moldeando, y quisiera saber a grandes rasgos, porque sé que es muy complicado y por cuestión de tiempo, la técnica en la pintura. Me interesa la pintura, ¿por qué? Porque sencillamente es lo que le da la diferencia de una piedra a otra, ¿no? El moldea, son parte de un engrane todo, ¿no? Es complejidad y forma un todo. Pero me interesa mucho saber qué clase de pintura utilizó, si son pintura natural o si son piedras minerales, a grandes rasgos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, efectivamente son piedras minerales de distintos tipos. Hay unas que son de compresión, o sea, hay las otras que se generan por fuego, ¿no? Digo, geológicamente, ¿no? Volcánicas, y unas que de hecho su forma la deben haber estado rodando en ríos, ¿no? Realmente las formas que tienen las piedras como tal, así están. O sea, yo lo más que le hago a una piedra es cortarla a la mitad, por decirlo así. O sea, no la moldeo en una cuestión figurativa. Y no, la pintura no es natural. De hecho, la pintura es la pintura más a la mano que logro conseguir. Es una pintura vinílica, que de hecho venden a 2 cuadras de mi estudio. O sea, en ese sentido, lo tomo por una consideración práctica, más que nada. Práctica y de conservación, ¿no? Que sea la pintura correcta para el tipo de lino, y es más una cuestión ahí química, de hecho, ¿no? Entre los materiales. Bueno, pues muchas gracias a todos y los invitamos a acompañarnos a visitar la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.